Muchas gracias por estar acá, por aceptar esta invitación a los diálogos abiertos que estamos organizando desde Proyecto Habitar. Es la primera de una serie de 3 diálogos abiertos. La propuesta de este encuentro es llevar adelante una reflexión conjunta sobre las prácticas de transformación urbana desde la perspectiva feminista. Y voy a leer parte de la invitación que les hicimos cuando les mandamos la propuesta, que empezaba con la pregunta de qué son los diálogos abiertos y por qué los hacemos. Le llamamos diálogos abiertos al encuentro que queremos darnos para pensar juntos y construir un conocimiento nuevo a partir de la rememoración colectiva de nuestras experiencias cotidianas. Y así, entre mates, historias y proyectos, compartimos la vida. La propuesta trasciende la autoría individual que nos aísla, una propuesta política que se contrapone a la lógica mercantil de la producción de conocimiento, que confina a los investigadores a ser reproductores del pensamiento oficial. Les invitamos a entrelazar nuestras voces, a manifestarnos públicamente desde nuestras experiencias individuales, diversas, fortaleciendo el sentido social de la construcción colectiva. Como les comentaba, esta es la primera de una serie. Hoy vamos a estar trabajando sobre la ciudad como obra colectiva. Luego sigue las políticas de hábitat como expresión de la vida cotidiana y finalmente el proyecto como instrumento emancipador. Va a estar coordinando Laura Brandolini y van a estar exponiendo 3 invitadas a las cuales les pedimos que piensen cómo se querían presentar. Y les pedimos que traigan algún objeto representativo, disparador de lo que las está inquietando, lo que les preocupa o querían traer acá a la reunión. Así que, si les parece, podemos empezar con Itxaso. ¿Quién sos? Mi nombre es Itxaso Crespo y Arzábal, soy doctoranda de la Universidad del País Vasco. El tema principal de mi tesis es el derecho a la ciudad desde una perspectiva ecofeminista. Soy arquitecta urbanista y he traído unas obras de 2 autores, un autor y una autora, porque me resultaba complicado relacionar la ciudad como obra a un objeto, porque para mí la ciudad como obra está relacionada con los sujetos, no con los objetos. Pero más adelante profundizaré un poquito por qué he traído estas obras, que me inspiran. Y también, a lo largo de la conversación, explicaré por qué he decidido que el tema de mi tesis sea el derecho a la ciudad desde una perspectiva ecofeminista. Mi nombre es Teresita Sacón, soy arquitecta, formo parte del colectivo de Proyecto Habitar y para presentarme, más que para presentarme, en realidad lo había pensado como en relación a la propuesta de los diálogos abiertos y la construcción de esta ciudad como obra colectiva. Traje un pañuelo que es un pañuelo que es de mi abuela, que me lo regaló, porque quería como tratar de que conversemos en relación a esta cuestión que tiene que ver con que lo individual también es político y la representación que tiene el pañuelo como algo familiar, de lo íntimo y toda esta cuestión más interna de la casa, y la idea de lo político público como los pañuelos que representan las luchas. Pensaba en las luchas, en los pañuelos blancos de las luchas que llevan adelante las madres de Plaza de Mayo, en los pañuelos verdes de las luchas feministas y bueno, y así como todos los colores que representan esas luchas. Sí. Me ha dado un lindo pie, Teresa. Yo soy Fedora Mora, soy venezolana, tengo 13 años acá. Soy arquitecta, hice un posgrado en gestión ambiental metropolitana y hace algunos años pues el tema de lo urbano y lo ambiental se cruzó con la perspectiva de género y estoy desarrollando una tesis doctoral en ese tema, ordenamiento ambiental del territorio con perspectiva de género en una zona muy vulnerable de la región metropolitana, que es la cuenca Matanza-Riachuelo. Y Teresa me dio el pie porque mi objeto fue pensado desde las tripas. Fue visceral. Y sí, pensé en mis abuelas. Mis abuelas, que como millones de mujeres
dieron sustento, seguimos dando sustento, no digo que haya personas de otro género que no lo hagan, pero bueno, por ahora la mayoría somos las mujeres. Sustento alimenticio, pero sustento también emotivo, y eso me lleva también a esto de qué es lo público, qué es lo privado, lo colectivo en la ciudad, ¿no? Y también esto de bueno, tanta renuncia a cambio de sustentar a otros y sustentarlos para construir ciudad o construir un sistema que al mismo tiempo invisibiliza y también destruye, ¿no? Entonces, en La Olla se intersectan esos recuerdos y tantos años, ¿no?, de dedicación, y cómo eso se extrapola hoy. Estamos discutiendo aquí cosas colectivas desde perspectiva de género, ¿no? De la cocina a lo urbano. Bueno, entonces voy a leer la introducción de la jornada. La jornada, como decía Clara, se llama La ciudad como obra colectiva y trata sobre la ciudad como un hecho político. Este hecho político está configurado históricamente en la multidimensionalidad, multiescalaridad y multiactoralidad propias de la transformación social. La ciudad como obra colectiva es un concepto que nos inscribe a todos en un papel necesario en la transformación social que acompaña el proceso de producción urbana. Y el desarrollo del proyecto de ciudad requiere de la participación de cada uno de nosotros. Este hecho que nos interpela, arquitectos y urbanistas que estamos acá sentadas y sentados, es en nuestro papel reproductor o mismo transformador de estas reglas de un sistema mercantilista que es patriarcal, colonialista, y en el que estamos inscritos por nuestro trabajo. Entonces hay una primera pregunta para abrir el diálogo sobre cuáles son esas ideas que creen que atraviesan a la ciudad como obra colectiva. A ver, yo ahora voy a hablar de las dos obras que he traído. Esta primera es de Claudia Gómez, es una española, es mujer, es sexagenaria, autodidacta, y yo he visto acá lo que para mí representa la ciudad como obra. La ciudad como obra es material, es la ciudad construida, es el enclave natural, pero sobre todo y mayoritariamente es las relaciones socioculturales que se dan, políticas, como antes comentaba, ¿no?, las diferentes luchas que se unen en espiral, ¿no?, en movimiento, porque la ciudad como obra no es una foto estática, sino es un proceso, es dinámico. Esto por un lado, ¿no? Por otro, he traído obras de Sul Solar, que es un artista argentino, hombre, de reconocimiento internacional y que falleció a mediados del siglo pasado, y lo he traído como la ciudad imaginada, ¿no? La ciudad como obra puede, en esa ciudad tiene cabida todo, cualquier ciudad, cualquier modelo que queramos como ciudadanía implementar. No hay límites, el único límite que yo entiendo es la búsqueda del bien común. Todo lo demás es abierto, sirven personas reconocidas, no reconocidas, de una edad, de otra, hombres, mujeres. Eso es la riqueza precisamente de la ciudad como obra, que lo que busca es eso, el bienestar de las personas, priorizar la vida en común y la producción urbana colectiva. También creo que es súper importante la apropiación por parte de la ciudadanía del espacio y el tiempo urbanos, y construir colectivamente, escuchando las voces de todas las personas que han estado invisibilizadas a lo largo de la historia, racializadas, mujeres, migrantes, con discapacidad. Eso yo considero que es la parte más importante de la ciudad como obra, escuchar esas voces, integrarlas en nuestros proyectos como profesionales de la arquitectura. Más adelante explicaré qué acciones se pueden llevar desde mi punto de vista para integrarlas en nuestro hacer diario, cotidiano. Y fundamentalmente eso, ¿no? Lo más importante para mí es esa dimensión sociocultural y política, la acción política que es necesaria en la ciudad como obra. Cuando pensaba esto de cuáles son las ideas que atraviesan este conversatorio, creo que ya no sé, fuimos como nombrando algunas cosas que son súper importantes.
creo que Fedora decía hace un rato, no sé, pero la idea de la invisibilización como cuestión, que pues yo hablé de las luchas recién, pero las luchas sin dar cuenta de cuál es el problema que hay, que hace que esas luchas existan, en realidad es como si fuese como una idealización como de una situación urbana que no es tal. Entonces lo que quería como traer en esta idea de tratar de empezar a poner sobre la mesa cuáles son las cuestiones o cuáles son estas ideas que hablan de la ciudad como obra, era como importante entender primero dónde estamos parados hoy, en los términos de cuál es la ciudad sobre la que estamos obrando, como cuál es la ciudad en el momento actual en la que estamos interviniendo. En la presentación se hablaba de esta idea de la multiescalaridad, de la idea del proceso, como decías vos, y entonces la idea de que es en un momento la transformación, me parecía relevante poder como poner sobre la mesa que en esta ciudad mercantil sobre la que nosotros cobramos como profesionales, es necesario como generar unos proyectos que promuevan la transformación de las ideas de cómo está construida, o sea, este cambio de prioridades que algo decías vos, que de una ciudad mercantil a una ciudad de qué tipo queremos ir. Eso era como si fuese lo primero que quería poner sobre la mesa para compartir en esta charla. Entonces, quería decir 3 cuestiones que son, primero, como de la idea de una ciudad que es mercantilista y extractivista, que eso se puede observar en un montón de cuestiones vinculadas a qué cuestiones se van destinando los usos de los suelos, de qué modo se producen y se diseñan los procesos, los recorridos de la movilidad, o sea, qué intereses responde eso. Es efectivamente en esta ciudad un proceso de estructura capitalista. Entonces, la ciudad a la que queremos ir, esta ciudad que es humanista, feminista, es empezar a construir algunas transformaciones que promuevan un reparto distinto, que incorporen las cuestiones productivas y reproductivas en la organización del territorio. Eso era central para pensar desde una perspectiva feminista el desarrollo urbano. Después, la segunda caracterización de la ciudad que aparecía era esta ciudad patriarcal, que tiene un predominio grande de los procesos de alienación. Y entonces, ahí esa es una ciudad donde los modos de decisión de la organización del territorio tienen una centralidad importante en relación a las cuestiones productivas, en relación a la disposición del poder, en relación a cuestiones de género también, o sea, quién tiene la posibilidad de decidir cómo va a ser ese territorio. Y entonces, si nosotros queremos hacer un aporte en términos de la transformación de las desigualdades, es necesario pensar en una ciudad que avance hacia una gestión democrática donde incorporemos un cambio en el modo de toma de decisiones. Y ahí es que vamos a poder empezar a hablar de la incorporación de otras voces a este proceso de producción de ciudad, a esta construcción de la ciudad como obra. Y por último, la ciudad colonialista, que me parecía que era importante porque es como es bastante parecido capaz a algunas de las cuestiones anteriores, pero me parecía importante como traerlo aparte porque es la idea de una ciudad que se define con parámetros externos, que está como colonizada, digamos, que tiene una vara de medición de donde hay que llegar, que no se construye o co-construye con las necesidades propias de ese territorio. Entonces, para poder transformar
esta ciudad que tiene este matiz privatista y colonialista, es necesario que avancemos en construir otro tipo de relación con la propiedad, promoviendo una función social del territorio. Hasta ahí. Sí, hay una sintonía, porque estamos hablando de lo mismo. O sea, mencionaste el extractivismo, aquí tengo yo también un machete. O sea, esto de hablar, cuando me llamaste y hablamos, bueno, de lo colectivo, es totalmente revolucionario hablar ahora de una ciudad desde el aspecto colectivo. Si lo que está privando, como dice Teresita, es el extractivismo, lo que estamos aquí discutiendo es ni más ni menos que repensar todo lo que nosotros aprendimos en la facultad, lo que nos enseñaron, lo que enseñamos, lo que estamos haciendo, porque seguramente han cambiado muchas cosas, pero la facultad, y perdón, tengo que hablar desde ahí porque es donde nos formamos, donde me formé, y no se valora el trabajo colectivo de coproducción o cogeneración, cogestión del hábitat, ¿no? Hablamos de el arquitecto, la arquitecta, y nos enseñan, bueno, voy a hablar autorreferencial, pero te enseñan a hacer eso. Entonces, cuando vemos la ciudad, que además responde a un modelo económico donde lo que se valora es el crecimiento del consumo en un planeta donde sencillamente ya no hay tasas de generación de los recursos al ritmo del consumo, y todavía se está midiendo el crecimiento y la prosperidad de un país por el Producto Bruto Interno, o sea, estamos todos locos, o sea, está todo mal. Entonces, la ciudad lo que hace, estamos reproduciendo ese modo de consumo de suelo, de recursos, de despojamiento, de gentrificación, y por eso hablo del extractivismo. Es la primera idea que me atraviesa cuando se habla de lo colectivo, ¿no? Como a contramano. Y lo otro que se me atraviesa también es el tema de la revalorización, justamente de sí los quehaceres colectivos de ciudad, ¿no? En Latinoamérica es lo que está haciendo la tasa de crecimiento de eso que algunos llaman el sector informal, o los asentamientos, los barrios populares, llámese como le guste a cada quien, es altísima en relación a las otras tasas de producción o generación de ciudad. Entonces, revalorizar eso y centrarse, situarse desde otro lugar en relación a eso, creo que tiene que ver con repensar lo colectivo, porque si seguimos pensando que es lo otro y que lo que está bien o lo que hay que fomentar es la ciudad formal, que tiene un sesgo totalmente extractivista, gentrificadora, hay un término que me lo anoté por ahí, expoliadora, ¿no? Que ahora te despojan, además de que te vas, te despojan, y las mujeres, las investigaciones lo que hablan es que son las más vulnerables en todos esos procesos. Entonces, lo colectivo es repensar muchas cosas y a contramano de lo que se está haciendo. Sí, en la línea de lo que estabais comentando, que como dices estamos de acuerdo, precisamente la ciudad como obra es lo opuesto a la ciudad como producto, ¿no? A la ciudad mercantilista, cortoplacista, donde los intereses mercantiles, los intereses inmobiliarios, financieros, fragmentan la ciudad en función del estatus socioeconómico, donde lo más importante, el elemento como primordial de la ciudad son las grandes infraestructuras, ¿no? Que al final es una unión de varios entes, ¿no? Por un lado, los profesionales, por otro, las administraciones que se dedican a inaugurar ese tipo de, ¿no? Pueden ser infraestructuras, pueden ser torres de poder, ¿no? ¿Quién tiene más poder? Pues suelen ser petroleras, energéticas, las grandes torres que existen en las ciudades neoliberales, ¿no? Y la ciudad como obra es todo lo contrario, o sea, no es ciudades que compiten, sino ciudades que colaboran entre ellas dentro de su territorio y respecto a otras. No son ciudades que dominan tanto al territorio como a las personas, los cuerpos, sino que entienden que somos ecodependientes y somos interdependientes como personas, ¿no? Que ahí viene la parte que comentabas de
actividades productivas, reproductivas. Las ciudades hoy en día están orientadas a la producción, ¿no? Todo está orientado a la producción y no a la reproducción. Entonces, la ciudad como obra sí que es una ciudad más compacta, porque más compacta es más ecológica, más compleja, con usos mixtos, ¿no? Donde lo cotidiano, lo cercano, lo andable, lo vivible es mucho más importante que las grandes infraestructuras, inversiones. El arquitecto, además hombre que suele ser Dios, ¿no? O artista, esto ya ese individualismo de a ver quién tiene el ego más grande, ¿no? Al final mi obra es más que la tuya, ¿no? Eso no cabe, no tiene cabida en la ciudad como obra. La ciudad como obra es otra cosa, es escuchar a las personas, porque al final las personas son las que viven las ciudades. Y por eso hablaba yo de la apropiación, ¿no? Que bueno, hablaba yo parafraseando a Lefebvre, ¿no? Hay que apropiarse de la ciudad. Como ciudadanía tenemos que apropiarnos de los usos, de los espacios, de la construcción colectiva. La ciudad como obra no existe, está por crear. Por eso esos procesos que comentabais, ¿no? Partimos de acá, de esta ciudad de producto, como producto, y a dónde queremos llegar. Y por eso yo mostraba esto, que podemos llegar a cualquier lugar al que decidamos como sociedad, ¿no? Pero siempre y cuando prime el bienestar común, no vale que nosotras decidamos determinada cosa si no es por el bien común, ¿no? Y dentro de ese bien común, que igual ya me adelanto al siguiente punto, cuando yo hablo de derecho a la ciudad, para mí el derecho a la ciudad es equivalente a reivindicar el derecho a la ciudad, es reivindicar la ciudad como obra. O sea, para mí es parecido, sino igual, ¿no? Y yo en la tesis, como he comentado antes, sí que incluyo esa perspectiva ecofeminista, por lo que he comentado también ahora, ¿no? Que no podemos ser ajenos a que necesitamos ser cuidadas y cuidados en determinadas edades, ¿no? Tanto cuando somos menores como cuando somos mayores, cuando estamos enfermas, y a la vez necesitamos de la naturaleza. O sea, sin tener en cuenta la naturaleza podemos crear ciudades justas, vivibles, pero necesitamos aire, necesitamos tierra donde siquiera ubicarnos, ¿no? Y muchas veces olvidamos esa parte, por eso es esa perspectiva, ¿no? Que además de igualarnos en derechos, que se escuchen todas las diversidades, también tener en cuenta esa perspectiva de equiparamiento, ¿no? de trabajo productivo y reproductivo, y tener en cuenta la naturaleza, bien claro, o sea, lo que nos hace posible la subsistencia, ¿no? Sí, yo pensaba en esto que vienen conversando, primero que me parece que está re buena porque cada una tiene como una perspectiva y incluso hay en la conversación circulan un montón de conocimientos, aprendizajes que, por ejemplo, a mí se me aparece como una pregunta de esa ciudad hoy, la que vemos, con sus falencias o la crítica que cada una fue haciendo, ¿no? Sobre lo mercantil, sobre cómo está despojado tal vez de los sujetos y tiene más una fabricación como productiva, en realidad, que se produce eso. Pensaba que incluso como en la misma conversación, ¿cuáles son las cosas o lo que hoy les llama la atención como aprendizajes de eso productivo que, repensado en una perspectiva feminista, tendría que transformarse para que tenga un nuevo significado? No sé si se entiende, pero pienso, porque de hecho lo productivo y lo reproductivo están de la mano. No queremos esa ciudad que sea solamente algo que tenga una perspectiva feminista y olvidémonos como la cuestión de género en general. Pero ¿qué es eso que a ustedes les parece que hoy se puede aprender de eso y que de hecho tendríamos que transformarlo para, así digo, algo puntual que se les venga a la cabeza en relación a eso como horizonte para seguir construyendo esa ciudad deseada o la ciudad como esa cuestión colectiva que piensan? Si me permite, tengo una así concretísima. Vamos, porque sí. Estoy haciendo un mapa que me tiene loca para la tesis y bueno, muy sencillo. En este territorio donde trabajo, que es la cuenca Matanza-Riachuelo, que es un territorio con todos los problemas urbanos, ambientales, sociales que puedan imaginarse,
bueno, hay una serie de proyectos y de convenios de larga data. Voy a hablar de uno del 2010 y ese es para relocalización de familias. Y en el 2010 se decidió que había que reubicar a 17.000 familias. Bien. De allá hasta acá ha habido algunos, creo que muy poco, no tengo ahorita el número. El tema es que esas reubicaciones luego, no por nosotros arquitectos ni urbanistas, sino desde la pata legal, ha habido mucho registro de quejas de estas familias, de estas personas, mujeres en su mayoría, que dicen que estaban mejor donde antes. Esto se ha escuchado muchas veces en las relocalizaciones. Pero resulta que cuando vos decís, bueno, ¿y cómo se agarra esto? O sea, pasó la reubicación, ya pasó. Había que hacerla, sí. Una persona que vive a la orilla de un curso de agua altamente contaminado no debe vivir ahí. Pero esta familia que fue reubicada, que vivía en lo que llaman villa, asentamiento, barrio popular, fue llevada a un lugar donde, por ejemplo, no tenían cupo los niños, las infancias en los colegios. Les habían prometido que sí, no lo hay. Estoy haciendo un mapa sencillamente que marca algo que es muy duro, que tenían más equipamientos de cuidados en donde vivían antes. Y esto lo dijeron desde el 2014, hay documentos de testimonios en cada uno de estos asentamientos, pero no hay un mapa que muestre no solamente esto georreferenciado diciendo hay tal cantidad, antes tenía que caminar tantos metros para llegar al jardín de infante, ahora tengo que caminar tantos, o sencillamente no puedo llegar caminando, y no es solo eso, sino que me mudaron tantos kilómetros. O sea, hay barrios, que eso habría que hacer un estudio, hay barrios donde fueron mudadas personas al tercer cordón. No puede ser que en democracia, en el 2014, estemos hablando de que están llevando personas a kilómetros lejos de sus vidas cotidianas. Entonces, bueno, la relocalización tenía que suceder, sí. ¿Cómo podemos aportar? Bueno, vamos a mapear, vamos a visibilizar algo que está en el dicho, que lo toman sociólogos, antropólogos, y no termina de entrar en un mapa que digan, bueno, ¿cuántos equipamientos hay? ¿De qué tipo? ¿De qué calidad? ¿Para cuántas personas? Y eso es de la perspectiva de género. No estamos haciendo que las mujeres solamente tengan una mejor calidad de vida. No es así, es la familia completa, es la comunidad completa. Pero fue la perspectiva de género la que va a aportar esa mirada. Hay mucha queja de que no se sabe cómo se aplica la perspectiva de género, no hay herramientas. Docentes de larga data los he escuchado hablar que bueno, esto de la perspectiva de género habla de que las calles son inseguras para las mujeres. Y lo dicen como que es algo menor. Entonces digo, bueno, si es un docente, que te tenés que ver ahí en ese espejo, ¿no? Porque bueno, somos de la misma academia, del mismo lugar, y bueno, hay que repensarse, ¿no? Y tener un poquito de bueno, la verdad que no sé cómo es esto, no sé cómo se aplica, pero creo que hay que investigarlo, hay que analizarlo. Y bueno, creo que eso es parte de estamos acá, cada una tratando de ver cómo materializa esto en herramientas, en instrumentos. Yo pensaba que cuando hablamos de esto de lo productivo y lo reproductivo y cómo se ve, o sea, hay un aporte re específico en lo que decís de territorializar, o sea, poner el espacio, o sea, eso de hacer el mapa, como que recuperar algo que nosotros sabemos hacer en los términos de lecturas territoriales, no sé, incorporando algo que es re concreto, que se dice, que se habla, que se charla, que la idea de los diálogos, que era la propuesta de hoy, tiene esa misma como que esa misma propuesta sensorial pensada, como de
cómo hacemos para conversar sobre la ciudad, arquitectos, arquitectas y otras cosas. Yo invité a una amiga que no es arquitecta, pero porque todos tenemos como esa idea de la ciudad como obra, la construimos entre todos en ese sentido. Y yo ahí estaba pensando también sobre la pregunta de Lau, que es re difícil porque pensaba que estaba como súper en disputa esa ciudad como obra, que no es ni tan la ciudad capitalista, ni tan esa ciudad que queremos que sea, porque es como si fuese por ahí como un tinte medio de esperanza de que las cosas que vamos construyendo, visibilizando y trabajando son acciones que van promoviendo algunas transformaciones. Y que en eso los espacios de diálogo, no sé, pensaba como espacios de mesas de trabajo que también permiten como recuperar cuestiones de la vivencia que hacen a lo cotidiano del territorio. Hoy hablábamos sobre el trabajo que estamos haciendo en gestión territorial con Clara y con Julián, y hablábamos de algunas cuestiones que necesitamos, que desde Proyecto Habitar como preocupación las hacemos siempre en gestión del hábitat también, que tienen que ver con una aproximación al territorio racional y también una aproximación que es más sensorial de lo que implica transitarlo efectivamente, conocer los olores. No sé, el otro día estábamos en el municipio de Lomas, que fuimos con Hichazo también, y es tremendo caminar por esos lugares donde el olor a fábrica no te permite pensar. Entonces las posibilidades de generar una transformación en la ciudad, efectivamente, si vos no tenés condiciones básicas para poder como crear, no sé, es muy difícil. Y ahí me parece que es como que hay que seguir trabajando. El ejemplo que comentabas de relocalización, yo creo que muchas veces, aunque lo que nos mueva como es una relocalización, que es algo social, un problema social que puede haber, a veces se nos olvida, yo creo, como profesionales o a determinadas personas, que la ciudad no es solo ciudad construida, es ciudad humana, es ciudad social. Y entonces calculamos tantos metros cuadrados, tantas personas desalojo por metro cuadrado, entonces les doy estos edificios y ya está. Porque si tuviésemos esa visión social real integrada, ¿no? Sabríamos perfectamente que no hay equipamientos, que tienen que tener redes de cuidado, que tienen que tener incluso redes sociales que tenían en su anterior ubicación, pero que ahora igual no tienen, porque no tienen familias o amistades que antes sí que tenían allá, ¿no? Entonces, yo creo que es como cuando, lo que se dice siempre, ¿no? Cuando te pones las gafas moradas, que ya es imposible no ver determinados machismos, pues si de verdad como profesionales nos ponemos las gafas sociales, es imposible no ver eso. El problema es que muchas veces yo creo que actuamos con el checklist, ¿no? De hemos hecho esto, sí, hemos reubicado, sí, pero ¿y eso otro? Esas personas no son edificios, o sea, no es edificio, son familias, son personas, ¿no? Por eso cuando desde acá, desde Proyecto Habitar, se hacen, por ejemplo, relevamientos, siempre se incluye esa parte social. ¿Quiénes viven? ¿Qué núcleo familiar hay? ¿Cómo se compone ese núcleo familiar? Hay personas con discapacidad, hay menores, ¿no? Cuando se van a producir desalojos, por ejemplo, ¿no? Es que no es un edificio, no es que ahí viven personas, tienen realidades, tienen incluso enfermedades, ¿no? Como hemos visto en algunos de los casos, y de repente se quedan en la calle, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que no podemos perder de vista, el que no estamos hablando, aunque seamos arquitectas, urbanistas, no estamos hablando de edificios, de construir. Una ciudad
si no tiene, es humana, o sea, sin personas no es ciudad, será ruinas, será una exposición de arquitectura internacional, será lo que sea, pero no será una ciudad. Entonces, por eso la ciudad como obra o el derecho a la ciudad es eso, es personas. Y como profesionales tenemos que incluir esa visión siempre, o sea, esas gafas sociales no nos las podemos quitar, y dentro de lo social incluyó todo, o sea, la perspectiva feminista, en mi caso, y tú también que trabajas con temas de medio ambiente, ¿no? La ecológica, porque todo eso va unido. Teresita también lo acaba de decir, cuando no respiras aire puro, cuando... Evidentemente, cada persona vivimos en un medio ambiente, en algo que nos rodea, con ruidos, con olores, con lo que sea, ¿no? Y eso, claro que nos afecta, claro que afecta el que menores estén estudiando con frío, con calor, con ruidos, con olores. No pueden salir de esa rueda al final, ¿no? Están ya marginadas esas personas, y es imposible que puedan salir de ahí porque las condiciones ni de salud, no tienen las mismas opciones para estudiar en su vivienda, ¿no? Entonces creo que todo eso no se puede obviar desde la profesión. Igual que antes decía que la ciudad como producto prioriza las infraestructuras, el automóvil privado, ¿no? La ciudad como obra debe priorizar el espacio comunitario para que se den las relaciones sociales. Cuando las relaciones sociales se dan, es más posible que se den las acciones políticas, ¿no? Y al final eso también es la pescadilla que se muerde la cola, porque si todas nosotras y nosotros nos reunimos en un parque, por ejemplo, ¿no? Ahí establecemos relaciones sociales, quizá de repente veamos algo que está mal en el parque y digamos, bueno, vamos a ir a la municipalidad a hacer una solicitud para que se arregle. Ahí viene la acción política. Y esa acción política va a hacer que al final el aspecto físico se solucione. Y a la vez, al ser más agradable ese espacio, va a ir más gente, entonces va a haber más relación social, y eso va a ser la rueda. Pero ahora se divide, se segmenta, pues eso, aquí vive esta gente encerrada en su jaula de oro, que pueden ser los barrios cerrados, y por otro lado la gente aislada, encerrada, obligada, ¿no? que es la gente que vive en villas o en asentamientos informales marginados, ¿no? Entonces, eso es un poco... Esas gafas sociales no se pueden olvidar desde la profesión, porque trabajamos con personas, tenemos que escuchar a las personas, como un médico o una médica escucha a la paciente, el paciente, o sea, es que son nuestros clientes, entre comillas, ¿no? Es la ciudadanía, porque somos urbanistas o trabajamos en la ciudad. Entonces yo creo que esa es un poco la problemática que suele haber cuando hay reubicaciones, realojamientos, no se tienen en cuenta, sino metros cuadrados, personas, bueno, esto los llevo para allá, ya está, como si fuesen objetos, pero es que son sujetos. Y es que si se hubiese participado, si se hubiese hecho un proceso participativo real, vinculante, se hubiesen tenido en cuenta determinadas cosas, que evidentemente siempre cualquier acción política tiene sus conflictos, no es que todos vayan a estar de acuerdo en el primer momento, ni que se pueda satisfacer a todas las personas, habrá que llegar a acuerdos, pero al menos habrá que escuchar a esas personas y no tratarlas como si fueran objetos, los saco de acá y los meto allá. Sí, pensaba en esto que están conversando, como cada una fue, yo tuve más claridad de qué era lo central que estaban queriendo decir. No sé, Tere hablaba de la ciudad en disputa, ¿no? Decías la cuestión del individualismo, o sea, eso que se disputa tiene que ver con que hoy, lo que entiendo que decís, ¿no? Está como más, lo que se produce tiene que ver con esos parámetros externos, tiene que ver con ese individualismo que es como dentro de las cosas que están más normalizadas, digamos. O esta idea de la perspectiva de género ejercida en cada hecho social y en cada hecho que cada una de ustedes que estamos acá conversando llevan adelante como profesionales. Pensaba también, como para seguir como metiéndonos, ¿cuáles son esas acciones o qué acciones llevarían adelante para hacer a esa ciudad como obra colectiva? Que un poco ya fueron diciendo, pero ¿qué les parece? ¿Qué sería? Sí, creo que desnaturalizar, ¿no? Y esto que decía, si hay unas personas que se supone que están en una escuela y van a aprender en qué condiciones, ¿no? Desayunaron, pudieron dormir, había un techo que los cobijó, si había frío.
entonces ni siquiera es suficiente que esté la escuela, no es suficiente que esté la docente, ¿no? Está todo esto que estamos mencionando. Y que las personas que trabajan ahí lo tienen súper claro, ¿no? Y el profesional que viene de afuera puede que lo haya escuchado. Pero me había traído anotado para comentarles de una experiencia muy linda que se hizo desde el Instituto Gino Germani hace algunos años, que se llamaba Promotores Ambientales, y era justamente jóvenes promotores ambientales, y era justamente en una escuela, en un par de escuelas del conurbano. Una era en Lomas de Zamora, en el barrio La Madrid, y era ni más ni menos que ir y estar en un grupo de adolescentes, intercambiar sobre el hábitat. Entonces había diferentes actividades, hubo jornadas de taller de fotografía, entonces tenían que registrar su entorno, y el objetivo central era desnaturalizar, porque una vez que vos vivís en un sitio que toda tu vida viviste allí, dejas de ver lo que se podría mejorar, o a qué tienes derecho, o a qué no tienes por qué soportar determinadas condiciones del hábitat. Y yo creo que fue transformador para los profesionales que estuvimos ahí, fue definitivamente transformador. Y muchas veces pienso en qué quedó de esas jornadas, que fueron unos 3-4 meses yendo a la escuela. Se hicieron jornadas de mapeo. Está hermoso porque cambiabas de lugar, ¿no? Esto que decías del profesional, nosotros hacemos, no. Ahí íbamos a observar, a escuchar y callar, porque no había nada que pudieras decir. Por lo menos yo no me atrevía a decir qué. Llévame a conocer el barrio. Y entonces te iban mostrando los sitios donde se reunían, y todo eso se iba mapeando. Y nosotros escuchábamos, y de nuestras preguntas ellos podían objetivizar cosas que nunca antes quizás habían visto, que había un basural a cielo abierto, uno de los más grandes de la Cuenca Baja, y para ellos no era un basural, era el lugar que dividía 2 zonas y habían hecho un puente. Qué importante es eso, ¿no? Me surge eso, desde nuestro accionar, como acompañando procesos de desnaturalización, porque, como decían, si estamos viviendo desde siempre en unas condiciones y no tenemos el habla, el compartir con el otro que te trae, mirá, sabes que esto podría ser de otra forma, ¿qué te parece si vamos y hablamos, a ver si se puede? Si no hay ni siquiera la pista de que podés hacer eso, es muy difícil cualquier transformación del hábitat que sea realmente colectiva, porque si querés ir y hacer una obra municipal, bueno, es otro camino, pero yo creo que desde la construcción de una ciudad, como lo estamos hablando, de como una obra colectiva, es una transformación de eso, ¿no? De intercambiar, de transformar lo individual y ponernos como a conversar. ¿Qué me traes vos? ¿Qué me contás? ¿Qué te parece? Pensaba que en relación a esto que estamos hablando de cómo podemos hacer que estas transformaciones perduren o se constituyan como una mejora en las condiciones de vida de las personas, que haya algo de trabajar en lo individual, que es súper relevante, esta idea de poder desnaturalizar estas cosas que ya tenemos como habituales, en eso de si habitas de un modo, con un contexto físico y social específico, o sea, o mismo esta cuestión de cómo desarrollamos nuestra profesión, es súper complejo, o al menos para mí, pero supongo que a otras les debe pasar lo mismo, poder deconstruir el lugar que tenemos como mujeres en la sociedad y como profesionales formados en esta disciplina también,
ambas cosas, son cuestiones que hay que trabajar mucho y pensar mucho para poder cambiarlo. Y hablo de cosas como re concretas que tienen que ver con si estás en el lugar de promoción y dirección de algo, que generalmente es un rol más masculino, o si estás en un lugar de asistencia y de colaboración, o sea, qué lugar ocupás en los proyectos. Es una definición que estructuralmente está acordada en términos sociales, pero también uno lo tiene como, lo tiene como aprendido también. Entonces, cambiar eso desde el individual y en relación con los otros es una tarea que al menos yo tengo que seguir trabajando. Y después pensaba que en esa misma relación de escalas del individual a lo colectivo tenemos otras relaciones para seguir pensando la producción de la ciudad que tienen que ver con la incorporación de otros actores aparte de los locales, que hay algo de la perspectiva de género que es súper relevante, que es poner en relevancia a los actores del lugar, pero que en ningún momento nos podemos olvidar que hay otras como estadios u otros actores del poder que impactan también en lo que se puede o no se puede hacer en el territorio. Entonces que trabajar en la visibilización, o sea, en la toma de conciencia de cuáles son los conflictos, en la construcción de los problemas y después también en como si fuese en el cambio de escala de lo que está pasando, poner en la agenda pública esos conflictos, trabajarlos con los estados locales como cuestión a transformar también, o sea, entendiendo que como decía Ichazo al principio, o sea, también tienen una estructura burocrática y como dura para poder como accionar en el territorio, entonces eso también hace, tiene una política particular, entonces que generar transformaciones que puedan saltar de escala, no sé, requieren de incorporarlos en el proceso de trabajo. Y ahí entran entonces como las distintas dimensiones del problema urbano, o sea que nosotros venimos hablando como de las cuestiones ambientales, venimos hablando de las cuestiones de los cuidados también, y hay de los aspectos sociales de lo urbano y también de la organización económica del territorio, o sea, son todas cuestiones que desde la planificación urbana o de pensar la gestión del territorio son necesarios incorporar y programar, no sé, transformaciones progresivas. En la línea de lo que estábamos comentando, yo creo que es importante repensar la profesión y nuestras prácticas, ¿no? O sea, como primer paso que sí está en nuestra mano, hay otras cosas que no están en nuestra mano, pero eso sí, crear conocimiento, crear pensamiento crítico, ¿no? En nuestras intervenciones realizar procesos participativos reales que en la medida de lo posible sean vinculantes. Por ejemplo, en España no son vinculantes, entonces es difícil que la población colabore en algo, que les hacen entrevistas, pierden su tiempo, y digo pierden porque luego no se tienen en cuenta esas opiniones, si no, no es perder el tiempo, pero si te van a preguntar y luego no va a servir de nada, y muchas veces es además por medios virtuales, que no todas las personas pueden participar porque existe una brecha digital. Entonces, es lo que comentaba, ¿no? El checklist. ¿He hecho participación? Sí. ¿Sirve de algo? No mucho, porque al final no sirve y al contrario, lo que hace es que la población se desmotivice, ¿no? Porque claro, ven que no sirve nada y entonces la siguiente vez pues igual no quieren participar.
También creo que podemos realizar experiencias piloto, ¿no? Cuando hemos hecho un pensamiento crítico o estudios de caso, ¿no? Para probar las prácticas, para ver cómo se pueden territorializar, ¿no? Siempre en relación con la población y compartiendo siempre, ¿no? Pues hacemos un avance, se comparte, se ve, se modifica, hacemos, ¿no? En función de las fases de los procesos de intervención. Y respecto a mí, al tema que yo trato en mi tesis, pues reivindicar el derecho a la ciudad, ¿no? Entendida como esa ciudad como obra. El derecho a la ciudad, para mí, nada tiene que ver con la ciudad como producto. O sea, porque como algunos autores y autoras dicen, ¿no? No consiste en de repente oficializar los barrios informales y que se siga manteniendo esa producción desigual urbana, ¿no? O sea, no es esto. Consiste en hacer otra ciudad, ¿no? Otra ciudad dentro de otro mundo, que es posible, ¿no? Pero entre todas tenemos que pensar esto, no es una ni otro, sino en colectividad, ¿no? Porque es algo que nos atañe a todos. Y respecto a la perspectiva ecofeminista que decíamos, y volviendo a lo que yo entiendo que es el fin último de la ciudad como obra, que es el bienestar y priorizar el bien común, pues tener en cuenta eso, ¿no? Esa equiparación de tareas productivas y reproductivas y diseñar la ciudad para que se puedan realizar, lo que comentabas, ¿no? O sea, no sirve de nada ubicar a unas personas en un lugar si no tienen posibilidad de hacer su vida cotidiana, de cuidados, que es lo que hacen todos los días. Si no pueden hacerlo, entonces ¿qué sentido tiene hacer ciudades por muy de sello de autor que tengan, ¿no? Si al final las personas no pueden vivir. Y por último, pues eso, ¿no? Reconocer, darnos cuenta de que somos dependientes de la naturaleza, que tenemos el cambio climático acá y todavía no se toman medidas en ningún aspecto, actuamos como si no pasase nada, como si los ecosistemas estuviesen intactos, no sé, es como, yo no termino de entenderlo, como seres humanos no queremos ver, vale, la negación, que eso siempre se da en cualquier proceso cuando te dan una noticia mala, pero es que ya llevamos negando demasiados años, ¿no? Habrá que empezar a actuar. Y pues eso, como fin último de esa perspectiva ecofeminista, lo que se promueve, y desde mi punto de vista creo que la ciudad como obra también lo hace, es el mantenimiento de la vida, ¿no? Hacer todo lo necesario para que se pueda mantener la vida, y para mantener la vida hace falta tener equipamientos para cuidados, hace falta tener un medio ambiente sano, hace falta tener buenas relaciones sociales, no estar aisladas unas personas de otras, no destrozar la naturaleza, ¿no? Todo eso, si como he dicho antes, si nos pusiésemos esas gafas, ¿no? Entonces, en nuestra práctica profesional sí que tendríamos en cuenta esos aspectos, ¿no? No solamente los metros construidos, ni el lugar, ni si este sector es urbanizable o no, sino todos estos aspectos sociales que son intrínsecos a la humanidad. O sea, necesitamos esto, somos seres codependientes. Ningún niño, ninguna niña puede sobrevivir si no tiene nadie que le cuide. Ni cuando somos mayores, ni cuando nos ponemos enfermos, ni podemos vivir sin naturaleza. O sea, esto ya está inventado hace mucho tiempo, o sea, es algo evidente, pero parece que no terminamos de quererlo ver. Y en esto que vienen mencionando sobre para mí, creo que de lo que están hablando las tres hay un punto en común, que es como de politizar eso que hoy existe. Fedora lo llamaba objetivar y desnaturalizar, ¿no? Como decía, en el ejemplo que citas tiene que ver con eso. Creo que Tere dice, bueno, esto está pasando, ¿cómo hacemos para que salte de escala? ¿Cómo incluso las mujeres en otros roles de decisión podemos, o nos planteamos programar, planificar la ciudad como esta obra colectiva? Y también Ichazo recién hablaba de como en distintos puntos, pero vos creo que me quedaba como medio claro que hablas como de la apropiación capitalista de ese hecho social en realidad, como si fuera que se vacía de contenido. Entonces pensaba cuáles son esos procesos, qué procesos y resultados pueden identificar que sean relevantes para compartir en esto como aprendizajes conjuntas. En Buenos Aires, por suerte, en la ciudad de Buenos Aires, por suerte hay por lo menos dos, que los tengo así muy claritos, que son de público conocimiento, de hecho, que estamos acá discutiendo gente que se organiza, deja de naturalizar una situación y dice, ya va, pero creemos que esto puede ser de otra forma.
Estuvimos la otra vez en el Parque de la Estación, es un proyecto maravilloso que me parece que hay que, si quieren discutir el diseño, las flores, el paisajismo, bueno, es otra discusión que en este momento no me interesa, sino el hecho de que un grupo de vecinos se organizaron por mucho tiempo y lucharon y lograron transformar y se asesoraron y eso se institucionalizó y vino alguien del gobierno a inaugurarlo, pero es un hecho colectivo, fue una lucha que tomó mucho tiempo. Y está el otro lugar que es la Manzana 66, que también escuchás a los vecinos y ves la historia y es terrible. Imagínense que 4 frentes urbanos estuvieron viendo una manzana entera, cómo la demolieron absolutamente toda, un desarrollador inmobiliario, porque hablamos de las ojeras, hablamos de Monsanto, hablamos de un montón del tema de extractivismo rural, y cuando se habla del extractivismo urbano, están invisibilizados los grandes grupos desarrolladores, que bueno, esa es su función social, ¿no? Hacer dinero, pero alguien tiene que poner ahí un coto. Entonces los vecinos fueron viendo cómo durante años fueron comprando cada casa de esa manzana, cada casa la fueron demoliendo. Después de que estuvo totalmente vacía, dijeron, no vamos a construir, era todo un baldío. Luego dijeron, bueno, esto está ahí en desuso, vamos a hacer canchas de fútbol o de tenis, no me acuerdo qué. Fútbol. Entonces tú veías, y nada, los vecinos se organizaron y es un parque. También, discutan lo que quieran, pero fue una lucha colectiva. Y esto que estamos hablando aquí, que nos rompemos los sesos los arquitectos, ¿cómo hacemos para que lo colectivo? Bueno, es un milagro maravilloso cuando un grupo de personas se da cuenta de algo, desnaturalizan y dicen, nosotros podemos hacer esto, y ahí nosotros podríamos tener alguna participación, acompañando, apoyando, ¿no? Que lugares como estos, como Habitar, lo saben hacer, y eso se aprende en el camino, porque en la escuela no te enseñan eso, te enseñan a estar desde otro rol. Y perdón que lo insisto, porque bueno, es parte de mi deconstrucción como profesional, y creo que esos son, que no tienen la firma del arquitecto, pero son hechos urbanos que nacieron de un proceso colectivo. Y luego algo chiquitito, que esto fue muy lindo lo que decía Teresita de cómo, y es una crítica a la perspectiva de género en el urbanismo, que se enfocó mucho en lo local, y resulta que tiene que empezar a abarcar escalas territoriales de mayor envergadura para tener impactos, por ejemplo, en el ordenamiento ambiental del territorio, que es uno de los grandes desafíos que estoy tratando de abordar en la tesis, porque sí, es vincular justo lo local a lo de otra escala de mayor envergadura. Pero volviendo a estas iniciativas micro, que en las escuelas se saque a los niños de la sala de 5, hacer un recorrido por el barrio para reconocerlo, me parece un hecho importantísimo, porque lo que te están enseñando en general es a tener miedo a la calle. Entonces, si no te reunís en la plaza, no te das cuenta de los problemas. Me parece que son pequeñas iniciativas que no vienen quizás desde nuestra profesión, pero como esto no lo va a resolver ni un urbanista ni un arquitecto, es maravilloso que desde la docencia, la didáctica en las escuelas, son proyectos que vienen desde programáticos. Bueno, los chicos las nenas tienen que salir y conocer su barrio. Yo creo que van a tener una perspectiva urbana distinta, que quizás otros que no son arquitectos ni urbanistas, que nunca en su vida se enfrentaron al tema urbano y naturalizan todo. Creo que esas pequeñas iniciativas son valiosas y las debemos tomar nosotros y acompañar de una forma que seamos útiles. Bueno, yo creo que lo que ha dicho antes Teresita, no hay
ninguna ciudad que sea totalmente ciudad como producto, igual que no hay ninguna ciudad que sea ciudad como obra, ¿no? Pero sí hay diferentes fotografías y diferentes procesos. Esto de hoy es un poquito de ciudad como obra, ¿no? Es pensar entre todas, entre todos, cómo queremos plantear la profesión, en nuestras intervenciones. Todo esto es un pasito más, porque al final yo entiendo así también el derecho a la ciudad, ¿no? Como un horizonte hacia el que caminar, no es algo tangible, sino es un proceso colectivo y dinámico y largo en el tiempo y hacia dónde ir, ¿no? Entonces, todas esas pequeñas intervenciones que has comentado de la ciudadanía, ¿no? que se unen, que luchan, eso también es esos fotogramas de esa ciudad como obra, ¿no? O cuando se hace desde acá un relevamiento y se tiene en vista esa perspectiva social, eso también es, ¿no? Al final es un montón de granitos de arena que se van juntando y van hacia esa dirección, ¿no? Entonces, por eso siempre hay algo en lo que nos podemos agarrar para seguir caminando, ¿no? En mi caso, y teniendo en cuenta la tesis, yo planteo un estudio de caso en un municipio cerca de Bilbao, y ahí sí que voy a hacer un proceso participativo con la población, separando con grupos etarios, ¿no? Niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, para escuchar sus percepciones respecto al derecho a la ciudad desde una perspectiva ecofeminista, y para eso también elaboro una herramienta metodológica que permita, ¿no? Mediante una serie de indicadores que tienen en cuenta los temas ambientales, ecológicos y los temas del urbanismo de género o feminista, ver cómo se puede ir midiendo ese derecho desde esa perspectiva feminista, ¿no? Teniendo en cuenta una serie de cosas para que, al menos como profesionales, seamos conscientes de que eso hay que tenerlo en cuenta. Igual que se tiene la ciudad construida, hay que tener en cuenta el tema feminista, de urbanismos feministas, y el tema ecológico, ¿no? O de situación ambiental, porque todo eso influye en el bienestar de las personas y en el mantenimiento de la vida, ¿no? Entonces, esas pequeñas cosas son, ¿no? Cada persona en su punto, en su área, en donde esté, como ciudadanía también. Yo, por ejemplo, he participado en procesos participativos en mi municipio. No son vinculantes, pero yo he participado, ¿no? Porque al final es eso, o sea, es ponernos del otro lado también, ¿no? O sea, no ahora somos técnicos y técnicas y nosotros que no nos pregunten, no. O sea, hay que ejercer la ciudadanía también, ¿no? Entonces, todos esos pasitos yo creo que son importantes y es ir avanzando, ¿no? Pero para mí el repensar, el reflexionar lo que estamos haciendo ahora es muy importante, y luego el tratar de aplicarlo en el territorio, ¿no? Aunque sea prueba-error, o sea, no es que mañana lo vayamos a aplicar y de repente funcione, ¿no? Pero es que hay que hacerlo, hay que empezar a dar esos pasitos para, si no, pues bueno, modificaremos algunas cosas, seguiremos avanzando, y sobre todo relacionarnos con otros colectivos, con otras personas que también estén en la lucha, con asociaciones vecinales o feministas, o da igual, ¿no? Qué tipo de asociación sea, pero sobre todo personas que ya están en un colectivo, que ya están trabajando de forma conjunta. Quería hacer una observación. Pensaba que, como en esto de que estamos intentando inscribirlos en una perspectiva feminista, que tampoco sabemos bien qué es, porque la vamos construyendo en el mismo proceso de construirnos del rol asignado para un género también construido socialmente. A mí bueno, yo estoy reflexionando mucho sobre la idea del territorio y esa vocación de tenerle temor a la materialidad. O sea, como el patriarcado se apoderó de la producción, se apoderó del territorio y se apoderó de la toma de decisiones, es como que entonces eso lo ponemos a un costado y reivindicamos lo local, la experiencia, lo procesual. Y yo creo que ahí hay como un error de lectura, porque de lo que se apoderó en verdad es de la definición de las cosas. O sea, nosotros estamos todos territorializados, no hay otra opción. Tiempo y espacio son la única posibilidad para vivir. O sea, hay un tiempo y un espacio, hay una territorialidad que en todo caso es una construcción social. Y me tenía ganas de meterme en el diálogo, porque pensaba que cuánto
cuánto de todo eso se está diciendo y lo que por ahí me preocupaba, por eso lo quería decir, es que no es que como la mayoría de nosotras estamos formados en la arquitectura y en el espacio, hacemos mucho hincapié con razón, con lógica, en el aspecto de la representación, en el aspecto subjetivo. Y quizás me da como un poco de inquietud que no perdamos de vista la materialidad, porque en realidad es en una relación donde uno toma decisiones sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre hacia dónde quiere darle forma a su sexualidad. Entonces como esa posibilidad de darle forma a las cosas desde una representación propia, en una relación con los otros, para mí es re importante. Y me gusta mucho también pensar lo que decía Fedora de estas personas son territorializadas en otro lado, pero tenían una territorialidad ya producida. Lo que no se hace es consultar sobre cómo construyeron esa territorialidad, qué decisiones tomaron, porque tenían mucha infraestructura, pero tenían mucha infraestructura porque fueron tomando decisiones, de acá, de allá, colaborando, por supuesto, porque en realidad en la estructura de poder que tenemos no se reparten las infraestructuras al que la necesita, sino en una relación costo-beneficio, ¿no? Esta misma crítica acerca de la producción. Entonces pensaba que cerca estamos conversando de ser mejores en la obra colectiva, porque en realidad la idea de la obra colectiva, pienso lo mismo que estaban diciendo, la obra colectiva es la que estamos haciendo. Hoy estamos cambiando algo porque nos estamos escuchando. Tomamos la decisión de estar acá y no estar en otro lugar. Eso es parte de que estamos obrando, ¿no? en función de nuestros intereses. Y encima son intereses que son... que no son mezquinos, porque en realidad no le vamos a ganar ni un peso para hacer esto. Y nos estamos escuchando, incluso estamos poniendo un poco de nuestros conocimientos a disposición. ¿Viste? Que eso también, ¿viste? Tiene como una cosa de que no se comparte lo que uno sabe, porque después el otro se lo puede agarrar, ¿viste? Y tomar. Y eso es re loco, o sea, que estemos escuchándonos, intentando organizar las ideas, porque yo creo que si bien todas vamos a hacer o hicimos una tesis, es un intento de darle forma a algo, pero que apenas la terminemos, vamos a desarmar. Claro, lo vamos a estabilizar un poco para poder decir, bueno, no estaba. Casi lo atrapo, ¿viste? Nada, y eso, quería como compartir eso que me surge de... A mí me parece fundamental lo que acabas de decir, o sea, no podemos olvidar la materialidad porque además la materialidad nos moldea. O sea, eso pasa muy a menudo cuando se hace una infraestructura, por ejemplo, ¿no? Haces un tren de alta velocidad o un tren y de repente un barrio ya no tiene conexión. O sea, algo físico, claro que lo físico modifica las relaciones sociales. Y como hemos dicho, cuando se modifican las relaciones sociales, se modifican las relaciones políticas. O sea, es esencial tener materialidad. Eso es también equiparar el trabajo productivo al reproductivo. No hay que olvidarnos del trabajo productivo porque tenemos derecho a producir también. Lo que hay que hacer es equiparar lo reproductivo y para eso hay que dar materialidad a ese trabajo reproductivo. Por supuesto que tiene que haber esos equipamientos que estas familias ahora no tienen, eso es físico, eso se toca. Y luego esos equipamientos tienen que ser accesibles y eso también es físico, ¿no? Claro que eso no nos podemos olvidar. El que haya un simple banco, que decimos muchas veces, ¿no? Hace que una persona con movilidad reducida, por ejemplo, pueda ir a un lugar o no, porque puede sentarse. O el que haya una sombra, ¿no? Que aunque sea natural, pero también es físico, ¿no? Claro que no podemos olvidar la materialidad, porque es que necesitamos esa materialidad, ¿no? El problema es que hasta ahora solo se preocupaba la profesión de la materialidad y dejaba fuera todo lo que era inmaterial, intangible, que es esa parte humana de la ciudad, ¿no? Pero incluso esa materialidad debe ser transformada.
¿no? La materialidad de nuestras ciudades como producto que tenemos hasta ahora, ¿no? Fragmentadas. Claro que hay que modificarlas para, entre comillas, que eso era un poco, estén al servicio, ¿no? de esos trabajos reproductivos, de la vida cotidiana, del bienestar de las personas, porque a día de hoy no es así, está al beneficio de las grandes empresas, de los grandes grupos de poder, ¿no? La materialidad de las ciudades se hacen para esa gente, no para las personas. Si no, no habría esas separaciones que hay, ¿no? Esas diferencias. Entonces, me parece esencial lo que has dicho, ¿no? Hemos quizá destacado más el tema social porque es lo que quizá como en nuestra profesión se trata menos, al menos desde el punto de vista tradicional, pero por supuesto no hay que dejarlo eso de lado porque eso es lo que nos moldea. Y entonces, si cambiamos eso, quizá cambiamos también la forma de ser, de poder relacionarnos, ¿no? Y de poder actuar. Pensaba en la pregunta esta de qué resultados, ¿no? Y que hay, o sea, no conozco en profundidad, pero hay estudios que muestran cómo cambiaron y aparecieron nuevas leyes que tienen un interés en las personas súper concreto en relación a las diversidades de género, el divorcio, o sea, hay aspectos, problemas sociales que se ponen en plataforma pública progresivamente junto a la progresiva incorporación del género femenino en los ámbitos de decisión, en los ámbitos donde circula el poder, que es el poder legislativo, o sea, no, digamos, hay varias formas, ¿no? De ejercer poder. Pero digamos, reconocer a partir de qué acciones podemos identificar los cambios y seguir tocando en nuevas esferas y otros campos para poder construir como una nueva plataforma de acción, o sea, de la lucha de las mujeres, de la lucha del sentido vital que tiene el espacio y la obra que producimos y reproducimos históricamente. Ya venimos hace no sé cuántos años, o sea, la Constitución rusa trabajaba sobre aspectos re concretos de beneficios para las mujeres que estaban digamos, planificados y desarrollados por mujeres y eso no hay una linealidad en la historia, no garantiza nada y evidentemente hay una puja por el poder, poder económico, el poder simbólico y la posibilidad de construir colectivamente está súper asociada a la desnaturalización de un sistema donde pareciera que si no nos desarrollamos individualmente no avanzamos, ¿no? Como habíamos escrito un texto con Eugenia y Julián de la carrera de mente, ¿no? La arquitectura es una carrera, pero es una carrera que, o sea, si uno se pone a pensar en que si queremos hacerlo, ¿no? Si se supone que estamos de entrada proyectándonos a qué es lo que nos queremos dedicar, ¿no? Como una entrega, ¿no? Te vas a dedicar y finalmente te metes en un mundo donde tenés que estar a los codazos, donde la valoración es de 0 a 10, donde si te dormís te quedas afuera, ¿no? Y finalmente esa construcción que tiene un reflejo en lo programático y en lo que producimos, es una construcción de sujetos sociales, ¿no? Que es la que, digamos, podemos encontrar repetida en distintos ámbitos y que también tiene otras cosas, como, digamos, la escuela también tiene mucho, o sea, tiene encuentros con personas que nos ayudan a entender de otra manera el mundo donde habitamos, o sea, hay una realidad que es que está en tensión y si no se la rescata, no se la levanta, no se la pone en palabras, no se la conversa junto a otras experiencias, es como, nada, queda desapercibida entre tanto barullo, que es lo que me parece que
digamos, que abona a estos diálogos, que podamos destacar y poner palabras a eso que sí está alrededor nuestro, que está cercano, está circulando, y con unos lentes lo podemos ver, pero tenemos que levantarlo para que sea visible para otros más, ¿no? Como compartir eso que estamos viendo. Pensaba que ya cerrando también, como si hay alguna apreciación o en relación a esto que recién mencionabas, como los aprendizajes, ¿qué hay que fijar ahora como cuestión para conocer, para entender una cosa que hay que seguir desarmando, volviendo a armar? No sé si alguna. Tere, no sé si ¿te quedó algo en el tintero? Que no hablaste como en la última parte. Si quieres decir algo o alguien más. Y cerramos. Haciendo un intento por tratar como de desarmar las cajitas que están armadas para los negocios que se fueron como gestionando a través del tiempo. La perspectiva feminista, no sé, yo entiendo que nos va como sirviendo como herramienta para volver a armar, por eso está bueno esta idea de la ciudad como obra, porque volvemos como a pensar cómo armamos esa ciudad donde podemos inscribir nuestros conocimientos específicos, como vos decís, meterlos en donde están los problemas, o sea, tratar de hacer un aporte al proyecto urbano desde un aspecto físico y organizacional para pensar ese barrio, en este caso, y también encontrarnos con otros y con otras que trabajen algunas otras cuestiones que son necesarias para pensar ese espacio. Se pensaba como el ejemplo que dio Hichazo del tren bala, no sé qué dijiste, como digo, nunca se me hubiese ocurrido decir un tren bala como para dar un ejemplo de una infraestructura. Claro, pero el feminismo nos enseña eso, porque justamente el debate es el cuerpo sexuado, ¿no? El cuerpo de mujer, el cuerpo de varón. ¿Y por qué alguien que tiene un cuerpo femenino tiene que ser de género femenino? ¿Por qué? O sea, digo, la relación, pero no podés quitar la relación y la controversia en torno a la disciplina, a disciplinar al otro una forma, ¿no? Una representación. Esa es la disciplinación. Ahí te están disciplinando. Y entonces cuando nosotros lo que tenemos que, o sea, nosotros somos un grupo en realidad, nosotros hace más de 10 años que somos un grupo, y somos un grupo que no tiene escala más grande porque no queremos ser un imperialismo, porque queremos mantenernos como un grupo de esta escala. Con nuestra obra colectiva. Con nuestra obra, que todavía puede ser una obra para nosotros asible. Y hablamos todas y hablamos todos como podemos. Y no hay una letra que tiene que decir Tere, o que tiene que decir Laura, o que tiene que decir yo, o que tengo que decir yo. No hay una letra. O sea, sale lo que sale. Y también queríamos escucharnos hoy. Y digo lo de que el feminismo tiene que ayudarnos a revisar las estructuras disciplinares, tiene que ayudarnos a revisar la estandarización, la asignación, la disciplinación de la materia y la representación, o mejor dicho, la disciplinación de la representación en torno a un aspecto material. Y eso para mí es lo que está por detrás. Tenemos más encuentros por delante y bueno, yo creo que por hoy ya está. Está.